Ya que hemos hecho la introducción a la termodinámica y conocemos algunos fundamentos básicos, como por ejemplo el concepto de energía interna o energía térmica, el calor como forma de transferencia de energía, a partir de hoy vamos a entrar en el tema de calor específico. Antes de iniciar como tal el calor específico, debemos tener presente o debemos saber más bien un concepto que es fundamental para entender qué es calor específico, y esa es la capacidad calorífica. Definamos entonces qué es dicha capacidad calorífica. Se denomina como la razón entre la cantidad de calor suministrado y el correspondiente aumento de temperatura del cuerpo. Vamos a describir entonces esta capacidad calorífica, obviamente expresándolo con una fórmula, ¿sí? Y es que nos dice que se denomina como una razón, es decir, se debe escribir en una fracción, ¿vale? Porque nos dicen que es una razón entre la cantidad de calor suministrado, ojo, se suministra calor, listo, se le da calor a algo, y el correspondiente aumento de temperatura. Nosotros ya sabemos que mientras más se le dé calor, porque nosotros sabemos que es una forma de transferencia de energía, entre más calor se le dé a un cuerpo, va a aumentar su temperatura, ¿listo? Así que esto lo podemos describir de la siguiente forma. Como lo habíamos dicho, entonces es una razón entre esta Q mayúscula, ¿sí?, que se denomina como calor suministrado, y variación de la temperatura, nosotros lo definimos como delta alfa, ¿listo? Por lo general, cuando se encuentra en delta, significa que hay un cambio de alguna magnitud. En este caso estamos diciendo que está cambiando la temperatura, ¿listo? Así que esa es la capacidad, o eso es como se define la capacidad calorífica. Cuando varía, ¿sí?, la temperatura de un cuerpo al que se le suministra calor. Y esta es la forma, pues, de representarlo mediante, podríamos decirlo, una fórmula, ¿listo? Ahora, más allá, pues obviamente de que estamos hablando de magnitudes físicas, se sabe que las magnitudes físicas están acompañadas siempre de algunas unidades, ¿cierto? De la temperatura en el sistema internacional es los grados Kelvin, y el calor suministrado, nosotros vimos anteriormente que el calor, al ser una forma de energía, pues en el sistema internacional se denomina como joules, o se denomina como joules. Entonces sería, en este caso, joules sobre grados Kelvin. ¿Cuál es el problema con estas magnitudes? Que son muy poco comunes de ver expresados, pues, en estas unidades, en joules sobre Kelvin, ¿sí? Por lo cual es mucho más común encontrárselas los joules, como lo vimos anteriores en las anteriores clases, los joules representados como calorías, ¿sí?, y la temperatura no en Kelvin sino en grados centígrados, ¿listo? Así que originalmente, pues, en el sistema internacional serían joules sobre Kelvin, pero comúnmente se encuentran calorías sobre grados centígrados. Entonces, más comúnmente lo vamos a ver representado en estas magnitudes. Obviamente se pueden pasar de joules a calorías, ya lo hemos visto, a cuánto equivale un joules en calorías. Y también, pues también se podría hacer la conversión de Kelvin a grados centígrados. Todo esto se hace muy fácilmente, pues, con conversión de magnitudes, ¿sí?, o factor de conversión. Perfectamente se pueden utilizar para pasar de joules sobre Kelvin a calorías sobre grados centígrados. Más comúnmente, pues, vamos a trabajar en esto, ¿listo?, en calorías sobre grados centígrados, pero pues no se les haga extraño que en algún ejercicio aparezca joules sobre Kelvin, o incluso que me den esto y yo deba pasarlo a calorías sobre grados centígrados. De esta forma, entonces, es como se denomina la capacidad calorífica. Ahora, ya conociendo qué es capacidad calorífica, podemos definir en un principio qué es calor específico. El calor específico, entonces, se denomina de la siguiente manera. Se denomina como la razón entre la capacidad calorífica y la masa de un cuerpo. Se denota con la letra C minúscula. La definición técnica, pues, también es bastante clara, ¿sí? Nos dice que es la razón, así que lo expresamos en fracción, es la razón entre la capacidad calorífica. Por eso debimos ver anteriormente qué era capacidad calorífica antes que nada, y capacidad calorífica ya vimos que era calor suministrado sobre la variación de la temperatura, ¿listo? Entonces, ya sabemos,
la razón entre la capacidad calorífica y la masa de un cuerpo, ¿sí? Capacidad calorífica sobre la masa de un cuerpo. De esta forma es como se denomina en principio el calor específico. Ahora, no es tan común encontrarse el calor específico. Bueno, otra cosa muy importante es que se denomina o se denota con una C minúscula, ¿listo? Importante saberlo también. Como venía diciendo, no es muy común encontrarse expresada el calor específico de esta forma, ¿sí? ¿Qué se hace para poder encontrarla de una forma mucho más fácil o para tenerla en cuenta algo mucho más fácil? Vamos a aplicar aquí lo que nosotros conocemos como ley de extremos y medios, o también denominado coloquialmente como la ley de la oreja, ¿sí? Entonces ya sabemos que los extremos son el numerador y que los medios son el denominador. Hagamos entonces rápidamente esa operación. ¿Cómo lo vemos entonces? Calor suministrado por 1, aquí hay un imaginario, pues queda la misma Q, sobre la variación de la temperatura multiplicado por la masa de un cuerpo. De esta forma es como más comúnmente nos vamos a encontrar expresado el calor específico. ¿Listo? Al igual que la capacidad calorífica, pues este calor específico también tiene sus magnitudes físicas que lo representan. ¿Listo? Ya sabemos entonces, calor es una energía, es en joules. Variación de la temperatura, en el sistema internacional hablando, es en Kelvin. Y la masa, pues no la encontramos en kilogramos, ¿cierto? Entonces nos quedaría expresada de la siguiente forma. Las magnitudes entonces del calor específico en el sistema internacional serían estas: joules sobre Kelvin por kilogramos. ¿Cuál es el problema con esta expresión? Yo me imagino que ya la deben saber, que es muy poco común encontrársela expresada de esta forma, ¿sí? Entonces, ya sabemos, como lo vimos anteriormente con la capacidad calorífica, que los joules, en este caso, en cosas de termodinámica, se encuentra mejor en calorías que la temperatura en grados centígrados, y la masa, en vez de kilogramos, se encuentra mejor expresada en gramos. ¿Listo? Así que vamos a escribirla cambiando esas magnitudes. Como vemos entonces, más comúnmente nos vamos a encontrar el calor específico expresado en calorías sobre grados centígrados por gramo, ¿sí? Obviamente no se les haga extraño encontrarse con el calor específico representado en estas magnitudes, ¿sí? Incluso pues estamos hablando de que estas magnitudes son el sistema internacional, el sistema métrico que nosotros manejamos, ¿listo? Es el sistema de unidades que nosotros manejamos como tal en la región donde vivimos. Pero, pues, digamos que en estos casos nos hemos culturalizado a encontrarnos más expresados el calor específico en estas magnitudes. Ahora, ya hemos hablado que el sistema internacional, que la capacidad calorífica, que el calor específico es la capacidad calorífica sobre la masa de un cuerpo, muy chévere, muy bonito, pero a fin de cuentas, ¿qué es el calor específico de un cuerpo? Porque es que no lo hemos definido como tal. Que sí, que es la razón de la capacidad, pero ¿qué es esto? O sea, ¿para qué me va a servir? ¿Qué me está indicando o qué me indica el calor específico de un cuerpo? Vamos a analizarlo. Aquí estamos diciendo que son calorías, es decir, una energía, sobre una temperatura por una masa, ¿cierto? Cuando yo tengo un valor, un número, ¿sí? Un valor representados con estas magnitudes, lo que significa es que dicho valor va a ser la energía necesaria para subir en un grado centígrado un gramo de cualquier cuerpo, ¿sí? Vamos a explicarlo muy fácilmente con dos ejemplos muy sencillos. Vamos a colocar aquí el calor específico del agua y el calor específico del hierro. Aquí tenemos entonces los valores del calor específico tanto del agua como del hierro. Hacer una aclaración: por lo general estos valores ya están definidos, es decir, son constantes, ¿vale? Es decir, estos valores ya no los vamos a encontrar directamente, digamos, representados en perfectamente una búsqueda, ya sea en libros o en internet. No vamos a encontrar con estos valores, ¿sí? Son valores que ya están definidos. Entonces, como podemos ver, el calor específico más bien del agua
es de 1 caloría sobre grado centígrado por gramo, mientras que el calor específico del hierro es de 0,11. Primero, pregunta, ¿cuál de estos dos valores es mayor? Muy fácilmente podemos decir que el valor, el número más grande, pues es el calor específico del agua, ¿sí? Ya que 1 es mayor a 0,11. ¿Y qué nos indica esto? Sencillamente que el agua necesita más energía para elevar la temperatura de 1 gramo, pues de agua obviamente, ¿sí? Mientras que aquí estamos diciendo que el hierro necesita 0,11, ¿sí?, de energía para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de este material que estamos hablando de hierro. Dicho de otra manera, si ponemos nosotros en una paila, por ejemplo, en una estufa, y ambos ponemos 1 gramo de agua y 1 gramo de hierro, ¿sí?, el agua necesita mucha más energía para calentarse, por lo cual se va a calentar más lento que el hierro. ¿Listo? Vamos a llevarlo pues porque 1 gramo es algo muy pequeño, ¿no? Llevemos entonces a kilogramos. Tenemos 1 kilogramo, es decir, 1 litro de agua, y 1 kilogramo de hierro, puede ser 1 cubo, ¿listo? Tienen la misma masa, ¿vale? Y los ponemos a calentar a una misma temperatura ambos. El hierro, al necesitar menos energía, se va a calentar más rápido. Entonces, si nosotros vamos a, digamos, a comparar, digamos, en un determinado tiempo, la temperatura del hierro y la temperatura del agua, nos vamos a encontrar que al cabo de, no sé, 2 minutos, el hierro está mucho más caliente que el agua. ¿Por qué? Porque el hierro necesita menos energía para elevar su temperatura, mientras que el agua necesita más energía para elevar su temperatura. ¿Listo? Eso es lo que nos indica el calor específico. Entonces, ya lo podemos definir de la siguiente forma. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Como lo hemos visto entonces, necesitamos una cierta energía para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de cualquier sustancia. ¿Listo? Y este número, entre más grande sea, significa que el material es más resistente a elevar su temperatura. Mientras, si este valor del calor específico es pequeño, significa que el material eleva su temperatura más rápido y con mucha más facilidad. Eso es lo que nos dice el calor específico. Ahora, pues vamos a hacer, ya para cerrar esta introducción del calor específico, un pequeño ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Primero que todo entonces, y siempre lo hacemos en física, es copiar los datos que nos está dando el enunciado. El enunciado ya nos da el calor específico del material, que en este caso es plata, ¿cierto? Nos da la temperatura inicial y la temperatura final, porque nos dicen yo quiero llevar de esta temperatura a esta temperatura. Entonces ya nos dan la temperatura inicial y final. Y por último nos dan la masa del cuerpo, que en este caso pues sabemos, como ya dijimos, que es plata, que nos dan 10 kilogramos. En este caso lo vamos a pasar a gramos. ¿Listo? Entonces vamos a copiar rápidamente los datos que nos están dando. Ya copiamos los datos entonces y pues como lo habíamos dicho, por lo cual 10 kilogramos pues lo convertimos a gramos, ¿no? Muy sencillo, kilo es 1000, así que multiplicamos 10 por 1000, eso nos da 10.000 gramos. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando la cantidad de calor que necesitamos suministrarle, ¿sí? La cantidad de calor que necesitamos suministrar para que dicha barra de plata se eleve de 20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Empecemos entonces desde la fórmula de calor específico y vemos a partir de ahí qué podemos hacer. Miramos entonces que a partir de esta fórmula lo que nos pide el ejercicio es esta Q, ¿cierto? El calor suministrado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos obviamente a despejarla. El despeje es muy sencillo. Necesitamos que la Q esté solita a un lado de la igualdad,
Así que esta delta T por M, todo esto que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Y ya tendríamos entonces la fórmula lista para poder calcular el calor suministrado. Ahora, la gran pregunta es, listo, ya sé que el calor específico pues es este valor, ¿cierto? Que la masa, en este caso, es el 10.000 gramos, ¿cierto? Pero ¿cómo yo coloco o cómo yo reemplazo delta T? Como lo habíamos definido, delta T es un cambio de la temperatura, ¿cierto? Y lo que me indica delta T o ese cambio de temperatura es mi punto de partida y mi punto final. ¿Listo? Como yo quiero hacer una diferencia entre esas temperaturas, lo que yo debo hacer, y ojo con la palabra que dije, una diferencia, ¿sí? Hago una resta entre la temperatura a la que quiero llegar y la temperatura que tengo inicialmente. Es decir, temperatura final menos temperatura inicial. De esa forma es que se coloca este delta T. Ese cambio, ¿listo? Es de la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso sería entonces ya lo último para aclarar, para ahora sí poder reemplazar los valores en la fórmula que nos quedó despejando el calor suministrado. De esta forma entonces ya estarían reemplazados los datos. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente y es a verificar, ¿sí?, que nos va a dar la magnitud de calor suministrado, es decir, nos debe dar en calorías. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Pues nosotros ya sabemos, para empezar, que el resultado de esto que tenemos aquí pues nos va a dar en grados centígrados, ¿cierto? Así que grados centígrados con estos grados centígrados pues se van a cancelar, ¿vale? Y estos gramos que tenemos acá, podríamos decirlo en el numerador, se pueden cancelar con estos gramos de acá en el denominador. Y la única magnitud que nos queda es en calorías, ¿listo? Así que ya sabemos que al operar todo esto, el resultado nos da en calorías. Haciendo esta operación entonces nos da el siguiente resultado. Con este resultado entonces, ¿qué estamos indicando? Que necesitamos 39.200 calorías para elevar la temperatura de una barra de plata de 10 kilogramos de masa de 20 grados centígrados a 90 grados centígrados. Y con esto podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, si el ejercicio nos pide expresarlo en joules, pues aquí podemos hacer el factor de conversión para pasar de calorías a joules, ¿sí? O si por acá, por ejemplo, no nos hubieran dado, no sé, grados centígrados, sino nos hubieran dado Kelvin y nos pedían pasarlo a grados centígrados, pues primero tocaba hacer el factor de conversión de estas temperaturas. Podemos hacer muchísimas cosas, podemos hacer muchos procedimientos, pero como esta es la primera clase, pues obviamente vamos a dejarlo con un ejercicio bien fácil. De esta forma entonces nosotros hicimos la introducción al calor específico.